Bueno, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Este es el secretario de Educación Pública mexicano, Emilio Chaifet, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, hablando del tema de la educación y de la reforma educativa y de lo que ha pasado en los últimos días, que está para analizarse. Estamos hablando de un momento preelectoral, electoral y postelectoral, donde la cuestión educativa y la evaluación que forma parte de esta reforma, pues quedaron atrapados en algo muy singular, y de lo cual hemos invitado a hablar a Manuel Gil Antón. Manuel es un gran investigador y profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, un hombre con una gran presencia a través del internet y de las redes sociales, con su manera de comunicar las cosas y lo que haces, Manuel. Y te agradezco mucho que estés aquí porque, pues lo digo en serio, tus comentarios, tus análisis que sube el Colegio de México, bueno, se reproducen por miles. Y bueno, eso es una muy importante manera de contribuir al debate público en nuestro país. Manuel, bienvenido. Muchas gracias por estar Carmen. aquí. Muchas gracias. Explícame, ¿qué pasa con la reforma educativa? Explícame cómo entiendes esto que primero fue el anuncio de una suspensión indefinida del proceso de evaluación docente previo a un proceso electoral, reacciones diversas sobre esta situación, viene la elección y después de la elección el gobierno dice lo que acabamos de oír. ¿Cómo se entiende todo esto, Manuel? Bueno, a mí me parece, Carmen, que estamos llenos de conjeturas y realmente la explicación no la ha dado la autoridad. Porque es muy interesante, el viernes 29, ¿no?, que iba en un camión ADO a Jalapa, de repente llegó la noticia de que se había suspendido indefinidamente la evaluación, y fue como, dicen, rayo en cielo sereno, no sé, no, dije, pero nadie lo esperaba. Sí. Entonces, las razones que se dieron en ese momento es que había nuevos elementos para el proceso de evaluación y que por eso se suspendía. Todo el mundo pensamos de inmediato, bueno, pues es para, digamos, para frenar eventuales reacciones, sí, ante la elección. Sí, venía muy cerca del periodo electoral. Y bueno, a ver, está asociado directamente con la elección, ¿no? ¿Qué crees? Seguro, sí. Tiene un componente que el propio secretario dice, ¿no?, que querían ser extremadamente prudentes con la importancia del proceso electoral. Pero lo que es interesante es que, a mi juicio, es que dice, suspendemos indefinidamente. Es cierto lo que él dice, que suspender es detener, sí, pero lo que sigue, indefinidamente, es un término que no aclara. De repente, suspender indefinidamente era sin fin, o sea, sin precisión, sin unas ninguna... horas, unos días. Sí, realmente 11, ¿no? Y ahí lo que es interesante es la reacción del INE, Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que dice, no es derecho de la SEP hacer esto, es responsabilidad nuestra. Se abre una pausa de toda una semana, viene el proceso electoral, y hay un amparo. Eso es interesantísimo. En la mañana del lunes hay un amparo de un juez que dice, y es casi un trabalenguas, Carmen, se suspende provisionalmente la suspensión indefinida, pero luego sale el secretario de Educación y dice, señores, la suspensión ya la suspendimos, y queda todo perfecto como estaba programado. Pero sobre todo, lo que llama mucho la atención... Comunicado 129, mira, sí, para que tengas el trabalenguas completo. Mira. Sí, es inaudito. ¿Se suspende? Sí, y además ¿no? Acá así dice. es. Comunicado. Se suspende indefinidamente los procesos, exacto, de evaluación para ingreso, promoción y permanencia de la educación. Bueno, es parte de lo que se dice. Y dice, con motivo de nuevos elementos a considerar en el proceso. Y lo que es interesante es que hoy, bueno, cuando se dice que no hay nuevos elementos, sino que lo que pasaba es que no había computadoras ni conectividad. Yo creo que eso es increíble, no se puede creer. Entonces, digamos que la mejor conjetura que yo puedo tener es, hay una clásica subordinación de lo educativo a lo político en este país durante décadas, y bueno, pues este fue otro ejemplo.
Aquí lo que, Manuel, da la idea finalmente es que se lanza este anuncio claramente en un engaño o una pretensión de engaño a la CENTE, que es la parte del magisterio crítica, con capacidad de movilización, con anuncios de que puede afectar el proceso electoral, y es como decirles, eso de lo que ustedes están quejando no sucederá. Y después viene el sí sucederá. Eso, al final, ¿qué va a causar en materia de reacción de esos a quienes se dirigió inicialmente un mensaje en un sentido y después de las elecciones se corrige el mensaje y dicen lo que dejamos entendido que no sucedería, sí sucederá? ¿Qué es la evaluación? Sí, quizá tenemos que ver... Nada dicho Carmen, con contundencia. Claro, ¿no? pero fíjate que es extraño, en donde la coordinadora tiene digamos, el control del aparato sindical, no ha habido nunca evaluación. Entonces, decir vamos a calmar a la coordinadora, a mí me parece que hay un mensaje ahí de, bueno, vamos no metamos una cuestión que puede incrementar la conflictividad, pero yo creo que hay otros destinatarios de la suspensión. A ver. A mí me parece que otros destinatarios de la suspensión son el magisterio en general, ¿no? Y que ha visto esta evaluación como una especie de acción sumamente punitiva. Después te quisiera decir algo al respecto, pero sobre todo pienso yo que pudo ser también digamos, una frase que ayudara a que el propio CENTE, no la CENTE, sino el propio CENTE... no la coordinadora, sino que el mensaje fue para el sindicato en general. También, hay un mensaje para el CENTE, a mi juicio, porque también, y eso lo hemos perdido de vista, hay muchísimos profesores y profesoras que por supuesto que van a ir a los exámenes y no pierden el trabajo, pero no están nada contentos con ello. Porque, bueno, se ha centrado la reforma, y es interesante escuchar al secretario y al presidente, reducida a la evaluación, y una reforma educativa sin proyecto educativo, es una reforma administrativa. Es decir, lo que se ha modificado son los términos de la gestión del sistema, haciendo que el ingreso, la promoción y la permanencia estén regulados de otra manera. De tal modo que es muy interesante, no ha habido una sola expresión de un nuevo modelo educativo, cuando en México tenemos a 32 millones de personas mayores de 15 años sin primaria o secundaria. Perdemos 1 millón de chavos de 6 a 17 años cada año, salen de la escuela, y los que quedan, la mitad más o menos, cuando entra a la universidad no tiene sólidos sus capacidades de lectoescritura. Ese es el problema educativo. Y se ha reducido algo así como, hay una persona enferma y ¿cómo la vamos a curar? A termometrazos. Poniendo el termómetro. Como decía el profesor Alberto Arnaud, y yo creo que esto es algo muy importante, tenemos un sistema educativo que gasta 5 veces más en evaluar a sus profesores que en formarlos. ¿Qué tal? Es decir, hay una fetichización de la evaluación. Y, Carmen, y la evaluación también, que es una acción muy importante, se ha vaciado a su vez y se ha convertido en una examinación, y la examinación se ha vaciado y es un examen de opción múltiple. ¿Cómo puede un examen de opción múltiple darnos noticia de la capacidad que tiene un profesor, una profesora, en la zona urbana, rural, en donde sea, de generar un ambiente de aprendizaje? Es decir, el mecanismo que se está usando es un mecanismo en el que te puedes acercar a cuánto sabe un profesor o una profesora, pero no tiene como condiciones, no es el adecuado para valorar integralmente. Claro, y sobre todo valorar ese proceso. Es un proceso siempre, es una relación. No es mejor un profesor cuanto más sabe. Hay una frase muy buena que dice que no es el mejor profesor el que tiene el conocimiento de todo el contenido de la materia, sino aquel que tiene el dominio del contenido que tiene que enseñar, pero del contenido pedagógico de lo que tiene que enseñar. Todos hemos tenido profesores que saben muchísimo y son pésimos.
¿no? Entonces, digamos, terminando esa argumentación, se ha reducido a un examen para cientos de miles, en la idea de que el que no lo pase se va. Y entonces yo creo que hay muchísimo en el magisterio, mucha inquietud y sobre todo una sensación de gran maltrato. Me voy, Manuel Gil Antón, con esto que dejas ahí de idea para pensarse sin duda, para ir a la pausa. Me parece muy interesante que digas no necesariamente mensajes para la gente, sino fue para el magisterio en su conjunto, en búsqueda de votos. O en busca de colaboración para obtenerlos.